Bienvenidos a UNIES, Mecánica 3, correspondiente a la semana número 2. Los contenidos para este capítulo van a ser trabajos con divisores, tallado en la fresadora, tallado de los engranajes cónicos en la fresadora, fresado helicoidal y códigos de control numérico. Entonces, estos van a ser pues nuestros contenidos correspondientes a esta semana número 2, ¿no? El trabajo con divisores, ¿no? En la anterior clase, en la semana 1, vimos nosotros lo que era un plato divisor, ¿sí? Aquí en la figura la tenemos. eh, y todo lo que atañe a este capítulo, pues va a corresponder a la fabricación de piñonería, ¿no? Todo lo que son engranajes, ya sean rectos, cónicos o helicoidales, ¿sí? Pero siempre debemos tener en cuenta, pues, nuestra herramienta, que es la que está eh, trabajando, ¿sí? Que es esta herramienta del plato giratorio, nuestro divisor. Entonces vamos a hablar de ello, ¿no? Nuestro plato divisor. El tallado de la fresadora. Entonces aquí vamos a hablar pues el sí de la fresa, que hay que tener en cuenta. Pues estos son muchos detalles técnicos a la hora de comenzar a iniciar todo este proceso, ¿no? Tallado de engranajes cónicos con la fresadora, el fresado helicoidal, ¿sí? Que pues estos son formas que trabajan eh, con cálculos obviamente antes de iniciar pues con cálculos ya definidos, ¿no? Entonces hay que echarle esos números a veces para la construcción y fabricación de estos engranajes, ¿no? Y cuando hablamos de códigos de control numérico es cuando ya estamos hablando de eh, centros de mecanizados o CNC, ¿no? Que hay unos códigos especiales para el accionamiento de una máquina fresadora, ¿no? Trabajan con letras y con números, pero más adelante vamos a ver de cada uno de lo que corresponde. Bien, entonces para iniciar vamos a ver qué es un trabajo con divisor, que es la que aparece pues ahí en la imagen, ¿no? Entonces los platos divisores, algunos neumáticos, son muy fáciles de instalar y económicos. Aparte, una característica del plato divisor neumático es que son muy versátiles, ya que es posible ajustar el número de divisores, su mecanismo de piñón y cremallera y el sistema de posicionamiento hace que sea ideal para cualquier máquina automática. Cabe destacar su agujero central para el paso de aire. Son platos divisores de gran calidad, ya que sus elementos más importantes están fabricados con aceros de alta presentaciones, cementados y rectificados. Este tipo de platos divisores son especialmente recomendados para máquinas de mecanizados en serie. Bueno, digamos que este plástico pues no es tanto así todavía como para trabajarlos en serie, no son algunos procesos muy independientes, ¿no? Entonces los platos divisores mecánicos son capaces de convertir un movimiento rotativo uniforme en un giro intermitente u oscilante. Este movimiento es posible gracias a la leva interna que hace rotar la mesa con las características que requiere la aplicación. Este tipo de platos divisores automáticos ofrece una gran rapidez de movimiento con desplazamiento muy suave. Además, este movimiento puede ajustarse y producir una traslación rápida y suave. El plato divisor está fabricado en una caja hermética de hierro fundido, totalmente sellada, lubricada de levas, y los pernos se hacen con baño de aceite. Por esto esta gama de platos divisores está libre de mantenimiento, ¿no? Casi es una unidad sellada en algunos platos. Pues aquí pues hablar de las características de cada uno, ¿no? Pues que tenemos también encontramos otros tipos de platos, ¿no? Tenemos con mesas motorizadas, mesas giratorias con avance automático, mesa giratoria con aditamentos, aparatos divisores universales, ¿cierto? Pero el que nos atañe a nosotros pues es el divisor universal de copa, ¿sí? Pues haciendo una introducción, ¿no? Pues no solamente encontramos este divisor universal de copa en las máquinas herramientas, ¿no?
encontramos esos otros platos que mencionábamos para trabajos pues en serie, ¿no? En máquinas mecánicas automáticas. Entonces, un divisor universal de copa es el más conocido y de pronto el más simple a la hora de trabajar, ¿sí? Que es este que aparece aquí en nuestra imagen. Este divisor es un accesorio que se utiliza en fresadora, taladro fresador. Su principio de funcionamiento es realizar una división en grados, minutos y segundos para determinar una posición de una herramienta de taladrado o fresado que permitan obtener una pieza por arranque de viruta sujetada en el divisor. ¿Sí? O sea, esa pieza es sostenida y que parece la copa de un torno. Cuando hablamos del torno, si se acuerdan, ahí sostenemos la piecita, ¿sí? Ahí la fijamos. En este caso, esta piecita pues va a ser diametral, ¿no? Pues hay unas mordazas que también me permiten trabajar en formas de prisma, ¿no? Pero ustedes imaginen ese eje ahí montado en esa pieza y tenga que hacer yo un taladrado, ¿sí? En un eje a 120 grados, ¿sí? Entonces se hace un cálculo previsto para 3 divisiones, ¿sí? En el diámetro de ese material y por la palanquita que se ve ahí, le hacemos ciertas cantidades de giros ya calculadas, ¿no? Porque eso está que hacer un cálculo matemático y hago el primer taladrado y ya con el cálculo cuántas veces tengo que girar esa palanquita para que me dé los 120 grados y hacer el segundo hueco. Nuevamente, giro no sé cuántas veces me indica el cálculo, cuántas veces tengo que girar la palanquita para que nuevamente me ubique en los 120 grados. Entonces estoy haciendo una perforación en un eje, ¿sí? 3 perforaciones en un eje a 120 grados de separación, ¿sí? Que es más o menos pues la idea de esto. Pues como para un poquito para entenderlo, ¿no? Pues yo los invito siempre también, ahí están en el material de consulta, pues aparecen unas eh, links que se pueden dirigir, pues mirar qué es el, 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 el divisor universal con copa, ¿no? Pueden encontrar y entender un poco más que esta exposición acá. Entonces, se clasifican pues el divisor universal o semi-universal o platos divisores. ¿Qué se clasifica? En, en, en las siguientes partes. Pues tenemos pues un cabezal divisor universal, puede dividir cualquier ángulo por medios directos o indirectos o diferentes y la relación entre el giro de la copa es de 40:1. Bueno, ¿cómo logramos nosotros entender ese 40:1? Es en el plato, aquí en el dibujo, ustedes pueden observar que ese plato que está con la palanquita tiene perforaciones, ¿sí? Tiene perforaciones. ¿Qué quiere decir? Que el huequito que está más al extremo de ese plato perforado tiene 40 divisiones, 40 huequitos, ¿sí? Entonces, si yo voy moviendo huequito en huequito, puedo hacer, si estoy taladrando, 40 huequitos, ¿sí? Pero si se ve que alrededor de todo el plato pues tienen varios huecos, quiere decir que a la forma del diámetro pues puede ir disminuyendo de 40 a 48, perdón, de 40 a 38, 36, ¿sí? La cantidad de huequitos en una forma diametral definida. Entonces, cuando hablamos de 41, quiere decir que si yo le doy eh, un giro, ya ha pasado 40 huequitos, y ese plato donde tengo la herramienta me va a girar eh, en una cantidad determinada en grados, ¿no? Ese es un cálculo matemático que también hay que tener en cuenta. Siempre casi cuando hablemos de estas copas universales, siempre su relación es de 40:1, ¿sí? Se gira 40 es decir, como una relación, digamos, si giro 40 veces,
¿sí? Si giro 40 veces ese platico que está perforado, 40 veces la giro, se va a mover una en la copa, ¿sí? Giro 40 veces el plato que está con perforaciones, 40 giros le hago, y en la copa le tengo la herramienta, la pieza, va a girar una vez, ¿sí? El segundo es el husillo endurecido y rectificado. Se sujeta rígidamente en un cojinete de rodillos cónicos, ¿sí? El cabezal giratorio se puede bloquear en cualquier ángulo desde 10 grados por debajo de la horizontal hasta 90 grados vertical. El ajuste de precisión a la base hace una rotación suave. Todos los modelos tienen una punta de husillo roscada y el plato de divisores de 24 orificios con tal fácil de conversión a una directa rápida entre los números 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Fácil de todos los números de 2 a 50 y muchos números de 52 a 380. De precisión, poco contragolpe, aparece al final de estructura fuerte, desasegurado a una rotación suave. Bueno, entonces esto hablarle aquí técnicamente son pues las relaciones con que llevan pues estos giros, ¿no? Entonces nuevamente yo giro el plato que está, el plato de la palanquita que tiene perforaciones, la giro 40 veces, pues me va a girar una solamente en la copa. Así básicamente es el giro, ¿no? Hay una relación entre la piñonería que aparece ahí. Entonces, por ende, pues tenemos nosotros en el dibujo, pues, dos formas de calcular una división. Por ejemplo, supongamos que voy a montar en este divisor y voy a hacer un cuadrante, o sea, voy a hacer de un eje, voy a sacar cuatro caritas, ¿sí? Hablemos del tornillo, que es más fácil. Hagamos un hexágono, ¿sí? En un eje hagamos un hexágono con una herramienta, o sea, tiene 6 caritas. Entonces, yo puedo trabajar matemáticamente, consultar cuántos giros tengo que hacerle a esa palanca, ¿sí? Que serían el número total de giros, y me agrega algunos huequitos más que tengo que de pronto eh, dar un giro completo y correr por ahí 3, 4, 5, no sé, un cálculo matemático, huequitos más para que se ajuste a ese movimiento, ¿no? Esa es una división indirecta. Ahora, hay otra que sin usar ese plato giratorio, ¿sí? Para no tener cálculos, en la parte posterior de ese divisor, en la parte posterior, pues tiene también una graduación, ¿sí? Aquí trato de mostrar en la figura, ¿sí? Desde que se tiene unos huequitos y tiene una numeración, si se alcanza a ver ahí en la segunda imagen de abajo, una numeración que marca 36 divisiones, ¿no? Tiene 36 huequitos de pronto ahí, ¿no? Entonces, si necesito hacer un hexágono, digamos de 36, tiene 36 huequitos, si quiero un hexágono de 6, pues divido 36, divido en 6, en este caso me da 6, o sea que tengo que ir moviendo, ¿sí? Ese en huequito, pero que vaya en 6, o sea, va de 0 a 6, después del hueco 6 al hueco 12, después del hueco 12 al 18, el 18 al 24 y así sucesivamente, ¿no? Esta es una división simple, ¿sí? Ahí la imagen pues trata de pues, observarse pues eh, eh, la marcación que tiene, ¿no? En el cabezal divisor universal se puede aplicar el sistema de división simple o directa como se tratara de una división simple. En el procedimiento de división directa no están engranados el tornillo sin fin y la rueda helicoidal. El engranaje se obtiene en virtud del giro del cojinete rotativo excéntricamente en que se va soportando el tornillo sin fin. La división se produce en un disco divisor que generalmente tiene 24 agujeros o muescas,
pero algunas veces también 16, 36, 42, 60. Bueno, son divisiones que tiene. Entonces, claramente, pues puedo hacer una división, en este caso de un hexágono, directamente de ahí de la cabeza del divisor, ¿no? Sin necesidad de los platicos que están con huequito, ¿no? El divisor universal está formado por tener un plato con ranuras fijas. Ranuras fijas. Eh, que, que esto me permite, pues, las ranuras fijas. Eh, eh, Perdón, es que se meten entre las dos divisiones, ¿no? Bueno, de la división universal está forma de tener un plato con ranuras fijo el husillo principal y un trinquete que encaja en las ranuras. Entonces me devuelvo un poquitico. Entonces, división simple. Aquí aparecen, si ven ustedes, se observan las ranuras. eh, en la parte de atrás hay una palanquita arriba que es como una flechita que me indica y ella va a encajar, hay otro pistico, un pistín que engrana exactamente en el lugar para que ese no se vaya a girar y lo mantenga anclado, así que no se me va a mover para ningún lado. Entonces eso me permite asegurar la pieza para dicho movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, entonces esto sí es pues un poquito, es que explicarlo así con imágenes es difícil, ¿no? Pero bueno, voy a preparar algún día una presentación que pueda yo hacerlo ahí más dinámico. Bueno, entonces observen que en todo caso tiene sus perforaciones y está marcado como una reglita, ¿cierto? Esas perforaciones hay un pincito que encaja exactamente en ese huequito para que no se mueva y sobre todo para que tengamos el control de la ubicación de dicho hueco, ¿no? Entonces ahí puedo hacer en ese plato simple divisor, eh, puedo siempre hacer el hexágono, ¿no? Entonces viene una relación o una división. Recuerden que estoy hablando de 36 huequitos que tiene ahí alrededor de ese plato. Y si son 6 caras, pues lo divido en 6 y me dan 6 huequitos. O sea, tengo que mover cada 6 huequitos entre pin y pin. ¿Sí? Más o menos pues es la idea. Pues. Eh, la siguiente es la fórmula pues, que aparece la división directa con cabezal del divisor, ¿no? Pues aquí tendremos que siempre las matemáticas siempre nos va. Bueno, aquí dice que F es igual a K, que F es el número de ranuras que se deben girar, K es el número de ranuras del plato y N es el número de divisiones que se requiere. Básicamente esto es una división entre el número de huequitos dividido por el número de caritas que yo voy a hacer. Si va a hacer 6 caritas, pues lo voy a dividir por 6. Si va a hacer 4 caritas, lo voy a dividir en 4 caritas. O sea, aquí si son 36 huequitos y lo divido para 4 caritas, quiere decir que estaremos haciendo en cada 9 huequitos, tengo que ir corriendo cada 9 huequitos, ¿sí? Para que me dé 4. Las observaciones que podemos hacer de observaciones referente a este tipo de operación. Un poquito las observaciones que podemos hacer pues es la división directa es muy limitada, ¿no? Es aplicable cuando las divisiones que se requieren obtener corresponden a un submúltiplo del número de ranuras del plato. Entonces, si estoy hablando de 36 huequitos, entonces tengo que buscar los submúltiplos, ¿no? Entonces puede ser de 2, 4, 8, 9, 12, ¿sí? Más o menos que son los submúltiplos para que me dé 36, ¿no? Esa es la limitación que tiene. Para fresar cada cara es necesario encajar el trinquete en la ranura correspondiente y bloquear el husillo del cabezal, para seguridad no se mueva. No hay que contabilizar las ranuras donde quedó el trinquete para la nueva división. Desencajar el trinquete para cada nueva división. Si el cabezal lo permite, alistar el husillo en la rueda corona, ya que el movimiento entre ambos no es necesario, ¿no? Entonces hay un trinquete para que ese huequito
se ancle ahí. Ahora viene la división compuesta. Esta sí es otra, cuando ya no se tiene que esa parte de la exactitud de los submúltiplos de 36, ¿no? Que ya nos puede pues pasar a otra situación distinta, ¿no? Entonces es una división compuesta. Entonces, como su nombre lo indica, la función del divisor universal es realizar divisiones equidistantes internas o externas en piezas en revolución o de cualquier forma geométrica, trazar pasos, girar y además trabajar con ángulos, entre otras características. El procedimiento para hacer la división compuesta en el divisor universal es el siguiente. El disco dividido debe estar asegurado en el cuerpo del divisor. Asegurarnos que el mecanismo del tornillo sin fin y la corona se encuentren acoplados. Usar la siguiente fórmula para encontrar el número de discos. Normalmente es siempre 40 dividido en este caso decíamos que el 40 era la cantidad que giraba yo en el plato perforado y giraba uno en la copa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el dibujo, observemos, ¿cierto? Para poderlo entender un poco más que está pues el dibujo, ¿no? Observamos nosotros para este ejemplo, el plato que está perforado, que tiene punticos, es el plato eh, que gira 40 veces, o sea, en esa posición yo la giro 40 veces, ¿cierto? Y donde está montada la pieza es la copa, ¿cierto? Al girarla 40 veces, la copa gira solamente una. Eso es lo que se llama una relación de 40 a 1, ¿cierto? 40 a 1. Si me hago entender nuevamente, ¿no? Giro 40 ese plato verde y la copa donde está montada la pieza gira solamente una. ¿Listo? Cuando no es muy específico, entonces se va a saber, por ejemplo, yo aquí en el ejemplo que indica, ¿no? Voy a hacer un octágono o voy a hacer perdón, un octágono, no voy a hacer unas piezas que tenga 5 caras, ¿sí? Que tenga 5 caritas, ¿sí? O voy a hacer 5 perforaciones alrededor de esa pieza redonda, por ejemplo, pero son 5 puntos donde tengo que trabajar. Entonces si divide ese 40 dividido en 5. En ese caso, esa división de 40 dividido en 5 me está dando 8, ¿sí? Como aparece en el ejemplo. Quiere decir que esa manivelita, en el punto donde está, tiene unas escuadras que me permiten unificarla para que no me pierda. Siempre tengo que ubicar ese mismo punto. Cada vez que gire una vez, tengo que ubicarla siempre a la misma perforación. Entonces, para hacer 5 caras o 5 procesos, de pronto girándola, tengo que moverla 8 veces esa palanquita, ¿sí? 8 veces esa palanquita. Le muevo 8, fin, ya va el primer paso. Vuelvo y repito, nuevamente giro 8 veces y hago el segundo paso. Nuevamente giro 8 veces y hago el siguiente paso. Y así sucesivamente. Entonces voy a obtener un mecanizado en 5 partes, ¿sí? O sea, en 5 caritas de pronto que hago. Bueno, pues más o menos, pues, para tratar de entenderlo, pues, un poquitico ahí, ¿no? Entonces, con el ejemplo nuevamente, siendo m el número de vueltas de la manivela del divisor, n el número de divisiones a realizar, en cuántas partes se va a dividir. 40 es la relación del divisor, es decir, por 40 vueltas de la manivela, el husillo del divisor dará un giro. Este valor puede variar, ya que es posible que no todos los divisores poseen este valor. Sin embargo, el valor más común es 40. O sea, casi siempre todas las copas divisoras tienen esta relación, 40-1. Entonces, supongamos, si el divisor tiene 41, ¿sí? 41, y se desean realizar 13 divisiones,
o supongamos vamos a hacer 13 dientes de un piñón, 13 dientecitos para un piñón, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Entonces tomamos la misma fórmula siempre. Entonces sabemos que da 40 giros y voy a dividir en 13, que es la cantidad de pronto de dientes que necesito dividir. Estoy hablando de engranaje, ¿no? Se puede ser otra cosa, pero supongamos que son 13 dientecitos de un engranaje. Lo divido 40 dividido en 13. Entonces, ¿cuál es el resultado? Me está dando que en la parte entera de esa división es 3, ¿cierto? El residuo es 1 y el cociente, pues sabemos que la división es 3. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, ahí tenemos la respuesta: 3 enteros, 1/3, ¿no? Entonces, repito, hacer esa división, si la hacen de pronto de la otra forma, no fraccionarios, tienen 3, ¿cierto? 3 y le queda 1 en el residuo, pero se coloca de esta forma como aparece: 3 enteros, 1/13. Esto significa que para realizar una división son necesarios 3 vueltas de la manivela y 1/13 de la vuelta de la misma. Ahora, se procede a ubicar el juego del disco perforado del divisor si existe un círculo que posea 13 divisiones o 13 perforaciones. Si existe el círculo, entonces simplemente hay que abrir el compás del divisor un espacio de un agujero, además de dar 3 vueltas completas, todo esto para lograr una ranura o una división de la pieza. Trato de explicarlo un poquito mejor este cálculo. Al iniciar, si observamos nuevamente, tomemos un poquitico abajo, inicial al principio del plato, ¿sí? Del plato donde observan ustedes que está perforado, que tiene huequitos, ¿sí? A la forma del diámetro, alrededor de un diámetro, tengo que buscar un plato que tenga 13 huequitos, al girarlo tenga 13 huequitos, 13, ¿sí? 13 huequitos. Hay varios platos, ¿no? Esos platos son intercambiables y no se consiguen. Entonces, debe haber en una cantidad precisa que el plato que tenga 13 perforaciones es el que tengo que utilizar y tengo que ponérselo a la copa. ¿Listo? Entonces, teniendo esa perforación, las 13, y las consigo, entonces voy a trabajar 3 vueltas, o sea, le marco un punto de referencia y una escuadra que me permite ese punto, le doy 3 giros exactos más un huequito. 3 giros más un huequito. Así me lo pone el proceso de fabricación de los piñones de 13, por decirlo, de 13 dientecitos, ¿no? Entonces, eso es lo que me indica la operación matemática. 3 giros, busco en el denominador, que es el cociente, busco un plato que tenga 13 huequitos al diámetro y le doy 3 giros y ese uno me indica que mueva 3 y corra un huequito, ¿sí? Que es más o menos, pues, tratando de explicarlo lo mejor posible. Ahora, si no existe el disco que posee el círculo con 13 perforaciones equidistantes, entonces se procede a jugar con la amplificación o la reducción del fraccionario. En este caso no lo podemos reducir porque 13 es un número primo, es difícil, entonces nos toca en la amplificación. Entonces se procede a jugar con la amplificación hasta encontrar un equivalente, ¿sí?, del disco divisor. Si por ejemplo el divisor cuenta con el siguiente disco de perforaciones equidistantes, tenemos 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, ¿sí? Así sucesivamente va a encontrar eh, eh, huecos, ¿sí?, en estos platicos. Tengo que buscar uno que se me asimile a uno que juegue, ¿no? En este caso podríamos estar hablando de que entonces que el fraccionario nos damos cuenta que el denominador es 13, es múltiplo de 39, ¿cierto? Si hay, de lo que mencionábamos, un plato con 39 huequitos, quiere decir que tenemos que buscar ese plato de 39, ¿sí? Me hago entender, lo repito. Supongamos que no existe nuevamente el plato con 13 perforaciones alrededor, diametralmente. Entonces, o bien se simplifica
o se amplifica. En este caso no lo puedo simplificar porque 13 es un número primo. Y si no es un primo no lo puedo, no necesariamente ser par, porque a veces en impar o impar se puede simplificar. Pero en el caso 13, que es el denominador, busco lo amplifico con una lista de platos que tienen numeraciones 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 huequitos, ¿sí? En platos diferentes. Entonces, ¿qué hago? Multipliqué por 3, 13. ¿Qué quiere decir? Que va a buscar un plato, ¿sí? Que tiene 39 huequitos, ¿sí? Y va a mantener el proceso. Entonces, lo contiene 3 veces y por tanto el ciclo sirve ahora para no afectar la fracción. Se debe multiplicar todo el fraccionario por 3, tanto arriba el numerador como el denominador, ¿cierto? O sea que la parte del numerador queda en 3 y abajo queda en 39, ¿cierto? 3,39. Entonces vuelvo y repito. Entonces ya se hace nuevamente 3 giros en el plato que tiene 39 perforaciones y le corro 3 huequitos. Le hago 3 giros y le corro 3 huequitos más, ¿sí? Más o menos es la idea, ¿no? Cambiando o buscando un plato con 39 huequitos. Entonces, siempre hay que buscar esos platos. Entonces, como que finalmente hay que dar 3 vueltas completo, ¿no? Y 3 agujeros en el ciclo de 39 perforaciones equidistantes, ¿no? Ahí en las herramientas, en material de trabajo, en material de estudio, pues hay un link pues, para que lo puedan observar y lo puedan entender un poquitico mucho mejor de lo que yo puedo aquí expresarlo sin el aporte pues, de una ayuda de algo que me lo pueda poner un poco más dinámico, ¿no? Siempre es un poco complejo aquí una explicación así de esta forma muy compleja, ¿no? Bien, aquí tenemos otro plato de divisor, no es como el anterior. Si ustedes observan, este tiene en la parte de atrás ese juego de piñones, ¿no? Por diferenciarlo con el primero que vimos, ¿sí? Me devuelvo un poquito nuevamente al inicial, ¿cierto? Ese es el normal, se trabaja en piñonería. Este también trabaja con piñonería, pero este adicionalmente tiene esos piñones, ¿sí ven? En la parte de atrás. Esto ya se convierte para trabajar otra piñonería que es cónica y helicoidal. Entonces, porque permite que, aparte que la presa esté en movimiento, me permite que el plato también esté girando, ¿no? Entonces, esos son para hacer engranajes muy especiales para eso. En la edición diferencial, en el caso de la división universal, se utiliza cuando no es posible realizar una edición indirecta, ¿no? Se utiliza un sistema o tren de engranajes que se interponen entre el eje principal o husillos del divisor o el disco divisor. Este tren de engranaje pues enlaza los dos husillos, permitiendo que el sistema de engranajes ejecute o haga división de números primos de división a realizar. Fórmula para encontrar el tren de engranaje para ejecutar la división diferencial en el divisor normal, pues tenemos nuevamente una fórmula que dice que x es igual a 40 factor de n' menos n dividido en n', o una relación de, eh, de r sobre r', ¿no? Entonces, hay que una fórmula matemática, pues esto, pues no tratamos de esto si no tenemos nosotros una forma de trabajar, ¿no? Pues ahí aparece la fórmula para trabajarla. Pues por ahora, pues dejamos esa parte de operaciones matemáticas, pues para cuando se pueda uno ejecutar en la práctica, pues obtener eso, ¿no? Pero siempre cuenten ustedes siempre que para este tipo de división diferencial, como el divisor universal, siempre hay que hacer unos cálculos previos antes de comenzar, ¿no? De acuerdo a la característica del engranaje que yo tenga que trabajar. Por ahora no vayan a enfrascar en esas operaciones de matemática, ¿no?
Bien, viene esta otra parte que es lo que conocemos como el tallado de la fresa, o, o sea, cómo empezar a hacer o cómo mecánicamente se le conoce picar pues un piñón. En este caso, en la imagen tenemos un engranaje recto, ¿sí? Con la fresa, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, tenemos ahí en la imagen una fresa normal, ¿sí? Que tiene varias puntas alrededor diametral y que parece un disco, ¿no? Y tengo otra que es un rodillo que tiene varias punticas, parece un cepillo de peinar, ¿no? Por decirlo así, pero también me obtienen piñones de la misma forma recta, ¿no? Una pues se trabaja de pronto en máquinas de CNC, de control numérico, ¿no? Y la otra pues se puede aplicar mucho al trabajo con la fresadora estándar que tenemos nosotros. Ahora pues en el cambiante pues panorama pues de la fabricación de engranajes, porque esto es cualquier cantidad de engranajes que encontremos en el mercado, ¿no? Pues todo esto obviamente a la revolución de todo, ¿no? Todo lo que corresponde a maquinaria, automotores, trenes, ¿no? Viene trabajando mucho con estos mecanismos, ¿no? Y elegir el método y las herramientas de mecanizado de engranaje más eficiente y preciso resulta siempre fundamental, ¿no? La pieza, el proceso de producción, el tamaño del lote determinan la elección de la herramienta y el método de la fabricación del engranaje, ¿no? Siempre hay que buscar la forma de buscar ese en tiempos cómo producir un engranaje de estos tipos, ¿no? De diente recto. Pues el mecanizado de engranaje se realiza en material sin tratar. O sea, cuando hablo sin tratar, esto quiere decir que no tiene dureza. Tiene que ser un material blando, por ejemplo, sin tratamientos térmicos de temple o cementación o endurecido, ¿no? Siempre se le llama crudo, material crudo a la hora de trabajar. Y su reto es adquirir las tolerancias dimensionales estrechas, o sea, las más precisas. Una cuidadosa preparación de la fase del temple aporta una operación de torneado de piezas duras relativamente sencillas, seguida del mecanizado de piezas duras en los engranajes. En el torneado de piezas duras es esencial contar con un mecanizado predecible y un buen acabado superficial. Todo ello debe ir acompañado de una rentabilidad, porque a la hora de fabricar un piñón que si el material está templado, pues tengo que utilizar unas herramientas demasiadamente costosas porque tienen que soportar altas temperaturas, altas frisiones y que el apilado no me dure, ¿no? No es lo mismo que mecanizar se lo pongo un poquitico, por ejemplo, un hierro sencillo sin temple, hacer un huequito, un hierro sin tratamiento térmico, que por ejemplo yo hacer una perforación, no sé si ustedes conocen los tejos de las canchas de tejo, ¿sí? De los juegos de tejo, hacer una perforación eso no es difícil porque su superficie está tratada térmicamente, ¿sí? Entonces no es lo mismo mecanizarlo, ¿no? Entonces, cuando se requiere mecanizar, se necesita entonces obviamente herramientas especiales. En los engranajes pues suelen clasificarse en función de su estándar, ¿no? Que especifica los requisitos de tolerancia de engranaje tras las operaciones de mecanizado. Es decir, si ya estamos metiéndonos en el mundo de engranajes, ya prácticamente se tiene como una guía de los diferentes tipos de engranajes que existan en el mercado. ¿Qué tanto me produce un engranaje que sea de 12 dientecitos con un diámetro de 10 pulgadas, perdón, de 10 centímetros, de tanto ancho de una pulgada, qué sé yo, ¿no? Es eso ya me lo limita, ¿no? Porque para clasificar esos engranajes, pues ya cilíndricos, está casi muy estudiado, ¿no? Y todo esto se permite trabajar sobre una norma, ¿no? Una norma que se conoce como la norma DIN 3962, la norma DIN 3962, que mide distintos parámetros del engranaje y los clasifica en una escala, ¿no? De 1 a 12. También se utilizan otros estándares propios del cliente, pero todos tienen más o menos unos mismos parámetros de evaluación de los estándares DIN 3962, ¿no? Porque todo eso está estandarizado, ¿no? Porque cuando uno fabrica una máquina,
y tenga que fabricarse, por ejemplo, su repuesto, ¿sí? Yo no le puedo agregarle o disminuir su diámetro, su espesor, ni la cantidad de número de dientes, porque al solo cambiar, por ejemplo, tengo un engranaje de 30 dientes, ¿sí? Y fabrico un engranaje de 31 dientes, entonces todo ese sistema me va a cambiar velocidades. Si estoy manejando una caja de cambios de un vehículo, de pronto no me está dando las mismas velocidades que aparecen en el tacómetro, ¿no? Entonces un cambio de esos pues me genera una falta, una falla. Entonces hay una normativa, ¿no? Tenemos la normativa de la DIN 3962 que me especifica un poco eso de los engranajes a la hora de su fabricación. Entonces, ese proceso, pues, cuando hablamos de la norma DIN, es porque me permite que sea engranajes que se puedan cambiar, como le decían, alguna situación que se rompió o un desgaste, ¿no? Alguna falla. Y son repuestos que, por ejemplo, por ejemplo, en vehículos, en las cajas de cambios, eh, no necesariamente toca ir a traer el piñón o comprar un piñón si es un vehículo por allá chino, ¿no? Entonces yo el piñón lo puedo mecanizar acá en Colombia, pero siempre manteniendo esas características según de la norma DIN. Tengo que mantenerla, el material a utilizar, el temple o el tratamiento térmico que tengo que darle, el número de hilos, el número o el módulo de la presa con que voy a aplicar. Todo eso viene relacionado con unos cálculos previstos matemáticamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cálculos, también hay que echarle también números. Entonces, todo es número, ¿no? Las matemáticas. Ay, y ese es el dolor de cabeza a la hora de trabajar con números, ¿no? Bueno, entonces, trabajar con fórmulas. En los engranajes, pues, siempre hay un requerimiento, ¿no? El requerimiento es primero el material a escoger, la función que va a hacer ese engranaje, el número de dientes que tiene, cuánto va a ser su espesor, cuánto va a ser su altura, cuánto va a ser su diámetro, ¿sí? Entonces aquí a continuación vamos a ver cómo calcular engranajes rectos y los pasos que hay que dar para realizarlos correctamente, así como las variables a considerar, ¿no? En primer lugar es necesario definir una serie de conceptos para efectuar el cálculo de engranajes rectos, ¿no? El primero pues está el número de dientes, ¿no? Se puede hacer 5 dientes en un eje de 50 milímetros o puede hacer 10 dientes en un eje de 100 centímetros, ¿no? Entonces eso es lo que toca mirar con los cálculos, ¿no? Número de dientes. Y ese número de dientes se le aporta con la insignia o con la letra Z, ¿no? Y es muy estandarizado esa letra Z, ¿no? No en la parte mecánica de la fresadora, ¿no? Cuando hablamos de ejes X, Y, Z, ese Z es de coordenadas. Para los dientes en los piñones, a Z se le denomina es el número de dientes, ¿no? Cantidad de dientes que tiene un engranaje o un piñón. Z está en la relación de su diámetro con respecto a su módulo, ¿sí? El módulo es el tipo de herramienta con que se va a trabajar, ¿no? Eh, esa pues es inicialmente, tenemos esa relación Z es igual al diámetro referente a su módulo. El ángulo de presión, pues el ángulo bueno, aquí me hablan de la posición, es el ángulo entre el hilo y principal, pero ese es de posición, pero de la herramienta, ¿no? Aquí estamos hablando de pronto, no se especifica, es el ángulo de presión que es el del diente, ¿no? El ángulo entre el filo principal de la plaquita y la superficie de la pieza, el ángulo de posición afecta el espesor de la viruta, la fuerza de corte y la vida útil de la herramienta. Los ángulos de posición más habituales son desde 90 grados a 45 grados y 10 grados los de la plaquita redonda, ¿no? Estamos hablando de un buril, como ven ustedes, es un buril que tiene, digamos, 4 caras, pues un cuadrado, más prácticamente, pues sabemos que
su ángulo es de 90 grados, ¿no? Eso en cuanto a este tipo de buri, ¿no? Eso es como para un buri planeado. El reducir el ángulo de posición se reduce el espesor de la viruta. Para un avance F, que es una F sub S, para una F sub S, nos marca pues unas relaciones distintas, ¿no? Ese F sub S son fórmulas, o fórmulas que uno pues hay que tenerlas en cuenta a la hora pues, de tomar esas decisiones, ¿sí? En la hora de escogencia de la herramienta a trabajar, ¿no? Entonces, siempre nos permite que los ángulos van a permitir entradas pues suaves a la hora de comenzar a trabajar en material. Si son ángulos entre más pequeñitos, pues tiene menos corte o saque menos viruta, pero me permite que en la entrada comenzar a mecanizar es más suave, ¿no? Tiene menor vibración a la hora de fresar esos materiales, ¿no? Entonces, el ángulo, llamémoslo, no de presión, porque el ángulo de presión se entiende más por el ángulo entre el diente y diente, ¿no? El ángulo de entre dos engranajes cuando están en contacto, ¿no? Entonces, eso de pronto es lo que me refiere el ángulo de anterior, ¿no? De presión. Bueno, ¿qué encontramos nosotros a la hora que hay que tener en cuenta en las dimensiones de un engranaje? En este caso, cuando hablamos de un engranaje, vamos a tener las siguientes partes del diente a la hora de pesar, ¿no? Tenemos la cresta, tenemos que es la cara, el flanco, el fondo, ¿cierto? Y de pronto faltaría aquí de pronto el paso a paso, o sea, la distancia que hay entre el punto medio del diente al siguiente punto medio del diente de una fresa, ¿no? Que sería el paso. La cresta pues es la parte superior, es la parte más plana que encontramos nosotros. La cara es donde van a actuar o va a estar el contacto o es el ángulo mayor de presión, ¿cierto? El flanco es la parte como redondeada que tiene esa parte del diente y el fondo que tan alto, seríamos la altura del diente, ¿no? El espesor del diente, de un solo diente o sea, mejor dicho, el espesor del diente es el espesor de un solo diente en el círculo primitivo. Aquí lo explicamos con el ejemplo de un engranaje recto, ¿no? El tipo de engranaje más común. La estructura del engranaje recto es la que se muestra en la figura, ¿no? Que aparece un poquito más clarito acá, ¿sí? Aquí sí estamos hablando del ángulo, ¿no? Aquí sí hablamos de la carga de flexión, ¿sí? Del trabajo del piñón. Entonces, la carga de flexión o momento flector es la presión de contacto y la carga de compresión es la aplicación a los dientes de engranaje a medida que el engranaje gira. Cuando un diente engrana con una otra pieza, se produce una fricción en la superficie del diente y se produce un desgaste. Cuando el espesor del diente cambia debido a la deformación o al desgaste, el juego aumenta y puede causar ruido, vibración o otros problemas. Entonces, las cargas y el desgaste deben de tenerse plenamente en cuenta cuando se utilizan engranajes, ¿no? Cuando la dureza es alta y el riesgo de daños por cabeceo es bajo, la resistencia del engranaje viene determinada por las cargas de flexión o momento flector. Cuando la dureza es baja o cuando la rueda dentada funciona durante periodos prolongados, la resistencia viene determinada por la resistencia de la superficie de dientes, ¿no? Entonces son cálculos matemáticos, todo eso se refiere a cálculos matemáticos de acuerdo a su dureza, ¿no? Cuánto es factible que ese piñón dure, ¿no? Recuerde que esos piñones o engranajes están trabajando entre metal y metal, entonces hay una fricción muy fuerte, tiene que estar siempre lubricada, muy lubricada. Si se va perdiendo
o se va comiendo entre diente y diente, entonces va quedando espacios y comienza ese golpeteo, ese ruido, esa vibración, ¿no? Cuando el diente se va haciendo más pequeño por lo menos que se va comiendo, ¿no? Y que tampoco esté muy endurecido, ¿no? Porque si está también en exceso de temple, también lo que puede ocasionar es que el diente se me pare, ¿sí? Puede ocurrir esas situaciones fácilmente, ¿no? Entonces, en ese piñón encontramos los tres círculos, ¿no? El círculo, el A, que es el círculo de adición, o es el del diámetro exterior. Viene el B, que es el círculo de giro, que es donde está el contacto entre piñón y piñón, y el círculo inferior o, o, o final, ¿no? Tenemos el espesor del diente que está tomado siempre por el círculo medio, ¿cierto? Es el tamaño del diente, y ese es el que corresponde al punto diametral, el punto medio de la altura del diente, ¿no? El punto medio. Se cuenta que no necesariamente los piñones, se cuenta que los dientes no son, digamos, en su perfil, no son totalmente rectos, no tienen siempre cierta grado de circulación del círculo. Bien, el cálculo de distancia entre los ejes de los engranajes, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre estos engranajes? Todo vuelve y molestan con cálculos matemáticos, ¿no? Eso es cálculos previos, ¿no? Se puede utilizar el diámetro pues para calcular la distancia entre los dos ejes de la rueda de un engranaje. Es la suma de los dos diámetros de paso dividido por 2, que es igual a la distancia entre los dos ejes de la rueda, ¿no? O sea, la distancia que hay entre los dos ejes, ¿no? Recuerde, cuando los diámetros son iguales, pues bueno, estamos hablando del doble, ¿sí? Tomar la mitad. Pero si un piñón es mucho más grande que otro y necesito encontrar la distancia entre los dos ejes, pues hay que tener en cuenta estos datos, ¿no? Todo eso son cálculos previos de diseño, ¿no? A la hora de mecanizar uno, pues obviamente estas distancias ya están programadas, de pronto ya están preestablecidas y no es necesario diseñar, porque gran parte de los diseños pues lo hace la parte de ingeniería mecánica. Ya cuando uno está haciendo una operación mecánica, pues ya debe de contar uno pues con un plano ya específico indicándome de pronto el número de dientes, y ahí me tocaría hacer los cálculos del avance de la máquina, la revolución con que la fresa, eh, el módulo de la fresa que tengo que trabajar, ¿cierto? Entonces hay cosas que ya el operario tiene que hacer, no necesariamente en la hora del diseño de un engranaje. Entonces eso es en la hora de la construcción de un piñón de ángulo recto. Empleo de fresas o módulos, lo que yo hablaba hace un ratico, ¿no? Entonces nosotros contamos con cierta cantidad de fresas, ¿sí? Para fabricar un piñón, dientes destaronados o de perfil constante. La pluma de los dientes tiene un perfil rectangular. El reafilado desgasta únicamente la cara del diente entre las acanaladuras de la separación en un plano radial. Como consecuencia de ello, el diámetro de la fresa permanece constante hasta que el fin de su vida útil, ¿no? Su vida útil es que ya no haya más herramienta de corte en esa pastilla, ¿no? Se le utilizan para la construcción de perfiles y ranuras de precisión. Entre las mismas pues, se tienen toda esta cantidad, ¿no? Aquí hablamos un juego de 8 fresas para módulos de 1 a 10. En este caso tengo hasta el 8, ¿no? Si tomo una fresa número 1, sirve para tallar entre 12 a 13 dientes. Si tomo una fresa de módulo número 2, puedo tallar 14 a 17 dientes. Del número 3, o sea, hay diferentes tamaños de estas fresas, espesores y tamaño de dientes que me permiten a mí utilizar cuál debo tener para cantidades de dientes en un piñón. En este caso, por ejemplo, necesito hacer un piñón de 90 dientes, por ejemplo. Necesito tallar un piñón de 90 dientes.
Entonces tengo que escoger la presa número 7, ¿sí? Así pues, la parte de montaje de una máquina, ¿no? Y son diseñados para realizar trabajos de mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de la herramienta rotativa de varios giros de corte, ¿no? Recuerde que la herramienta es la que siempre me está girando. Entonces, contamos con esos giros. Eso es un lenguaje, tenerlo en cuenta lo que es el, el diámetro pitch, el sistema de inglés de unidades está en pulgadas, está dada por esa fórmula, ¿no? 25.4, que es una pulgada por el módulo dividido por el diametral pitch, ¿sí? Eso es más a la hora de hacer los cálculos para la fabricación de un engranaje, ¿no? Que hay que tener en cuenta ese diametral pitch a la hora de fabricar el del número de dientes. Esos cálculos ya atrás previstos, ¿no? Ya vienen atrás, ya cuando hablemos nosotros de engranajes, por ejemplo, de estos cónicos de fresados, tenemos que utilizar lo mismo, hacer los mismos cálculos previstos en, 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 en el número de dientes, en un módulo. Hay que tener para este piñón de 90 grados, perdón, este piñón de cónico, hay que hacerle un mecanizado previo en el torno, ya con la inclinación que se tiene que tener, inclinar la fresa para que la fresa me permite hacer ese acanalado a la forma diametral, ¿no? Aquí tenemos nosotros pues este piñón, un piñón de engranaje cónico recto con la forma más simple de engranaje, ¿no? Para mecanizarlo. Al igual en el caso de los engranajes cilíndricos rectos suelen producir un mayor nivel de ruido y vibración, por lo que son los menos usados dentro de los engranajes cónicos. El contacto en el engranaje incluso comienza en la parte más alta del diente y progresa hacia la raíz. Los dientes son rectos y con la conosidad. Puede producir dientes en los que la profundidad vaya variando de la forma cónica o de la forma de profundidad de los dientes no varíe, que mantenga paralela durante toda su longitud. Eh, ¿Por qué se utilizan estos dientes de pronto cónicos? ¿Cierto? De pronto tengo, sí hay que hay un cambio de giro en el eje, ¿no? Es eso, un piñón cónico, lo que hace es cambiarme el sentido del ángulo de giro, ¿no? Sí, aquí vamos a hablar de un giro de 90 grados. Entonces, por ello, pues, se utiliza, ¿no? Identifica, bueno, esta es la parte de las operaciones, ¿no? Ya cuando tenemos todo calculado, identificar el material, calcular los accesorios, maquinar previamente el torno, esa pieza, seleccionar el contador, el número de dientes, todo lo que le mencionaba anteriormente en las operaciones que se requieran para eso. Y ello pues tiene muchas más operaciones, ¿no? Cálculos matemáticos, ¿sí? Pues a la hora de trabajar, aquí tenemos el diámetro primitivo, tenemos el ángulo con que va a trabajar ese cono, tenemos el módulo, el número de dientes, el diametral pitch, ¿sí? Todos esos son cálculos que me permiten a mí trabajar antes de en la fresadora, ¿no? Esos son muchos datos en cálculos matemáticos para resolver y resolver toda esta operación pues más en la práctica que lo que podemos sustentarlo acá en esta parte teórica, ¿no? Entonces son cálculos y más cálculos para encontrar los requerimientos necesarios, ¿no? Sobre todo en los avances para determinar el número de divisiones, el número de revoluciones, que se ajusten a la normatividad del plano, ¿no? Todo eso pues conlleva. Y lo mismo, tenemos todo lo que es de la forma este tallado, ¿no? Tallado y liquidar, son los engranajes electricales. Se diferencian de los engranajes cilíndricos rectos de que los dientes de los engranajes electricales se tallan en ángulo con relación al eje del mismo, así como la función mecánica cambia. Se pueden utilizar para transmisión entre árboles o ejes paralelos, logrando mayor eficiencia y para que se cruzan formando cualquier ángulo. El más común es el de 90 grados, ¿no? Que mencionábamos ahorita. O puedo utilizar un mismo que tenga el mismo sentido de paralelo al eje con que está trabajando. Entonces simplemente se le adiciona más de pronto al trabajo del mecanizado en la copa universal que me permite tal vez que vaya girando a medida que yo voy picando el material, pues en la copa universal me va girando y me va permitiendo eso, ¿no? Ya le dije que en la normatividad de la norma DIN, pues
ya está especificado para qué utilizar un tallado helicoidal, cuándo utilizar un piñón cónico y cuándo utilizar uno recto, ¿no? Entonces, eso encontramos muchas gamas nosotros para la hora de utilizaje, ¿no? Una forma de transmisión de esos materiales, ¿no? Obviamente recuerda que es la palabra esa, transmisiones por engranajes obedecen a una serie de ventajas frente a otro tipo de transmisiones. En el primer lugar, proporcionan un alto rendimiento a la hora de trasladar fuerzas y movimientos con una larga vida útil y una elevada factibilidad, por lo que más lo distingue en su enorme exactitud en relación de su transmisión que alcanzan, lo que hace que pueda emplearse con maquinaria de precisión. La relación de la transmisión por engranaje es muy exacta, lo que hace que esa transmisión perfecta para la maquinaria de precisión, o sea, siempre su movimiento va a ser muy definido en su giro, no nos va a afectar, es decir, va girando siempre a la misma velocidad constante, no va a tener cambios de movimiento a la hora, ¿no? Vuelvo y jugamos a cálculos, vienen más cálculos matemáticos, pues esto pues ya les decía, a la hora de tenerlo en la práctica, en la fabricación de estos tipos de engranaje, ¿no? Una forma de hacer los cálculos resumidos es el de ángulos rectos, hay que hacer el cálculo a los engranajes cónicos y hay que hacer engranajes a los engranajes helicoidales, ¿no? Y hay también engranajes cónicos helicoidales, ¿no? Como lo vemos acá pronto en estas figuras o anterior que teníamos que sean cónicos helicoidales, ¿sí? También puede tener, ¿no? Todos esos procesos pues ya nos definen para qué usarlo. Y como para terminar, pues esto pues es otro mundo, esto lo vemos más bien en el proceso de mecánica 3 de la semana tercera, ¿sí? Cuándo y cómo se trabaja o qué es un centro mecanizado o un CNC, ¿no? Centro Control Numérico Computarizado, ¿no? Ellas llevan muchos códigos para trabajar en esos paneles, son diseños previstos en dibujo ya, que del dibujo tengo que organizarlos al computador, a la máquina, y la máquina siempre va a trabajar en un lenguaje que son simbologías, ¿no? En este caso, como aparece aquí en la imagen, podemos trabajar simbologías G o M, ¿cierto? Aquí sí estoy hablando de un ejemplo que es 0,5, es un trabajo de arista matar, o sea, es como un limadito con la máquina, le quita el filo en la punta de un proceso de mecanizado, ¿no? Si están hablando de G11, me están hablando de una imagen espejo en el eje X, o sea que cuando la máquina se mueva a lo largo del eje X, ese mecanizado va a ser no tan pulido, pero una forma de decir que sea fino, ¿no? Ya es un mecanizado fino en el eje X a lo largo del eje X, ¿cierto? Entonces, esos datos son comandos, ¿no? Viene del CAD, que es el del dibujo, lo diseño, lo alisto, lo paso a un lenguaje CAM, que es este, que es el que pongo yo a la máquina, y hay siempre unos software o programadores especiales que me trabajan la máquina. Alguna máquina ya pues tiene sus programaciones especiales para esos procesos mecánicos, ¿no? No necesariamente estoy hablando de piñonería, ¿no? Aquí pues encontramos ejemplos en los instructivos que se le da material de trabajo, pues ahí pues pueden leerlo y especificarlo. Solamente hago como una especie de introducción a eso, ¿no? De la información. Aquí lo que hablábamos de la memoria ROM, de la memoria RAM, CAD-CAM, pues son los datos pues, que se van a utilizar a la hora de diseñar en estos programas. Y lo otro pues lo veremos en la semana 3, ¿no? Que ya cuando hablemos de esta maquinaria pues vamos a hablar un poquitico de esos sistemas de mecanizados de CNC. Por ahora dejamos hasta ahí. Muchas gracias.